en Shirley Radio. Bueno, los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos el día de ayer. Hasta ahora, pues solo se sabe que son los rectores que tienen algún tipo de filiación política con el oficialismo. No se sabe aún si también esto implica a los dos rectores que tienen vinculación política con la oposición. Hablé con Eugenio Martínez hace minutos y a esta hora voy a conversar con Vicente Díaz, ex rector del CNE. Buenos días y bienvenido, Vicente. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, Shirley. Saludos a ti y a todas las personas que nos escucharon. Por favor. Bueno, lo primero, Vicente, porque al menos a esta hora no tenemos información si efectivamente Márquez y Picón han renunciado, es si una circunstancia como esta pudiese darse de alguna manera la permanencia de estos dos rectores que están vinculados con la oposición y bueno, la salida de los otros, ¿no? O definitivamente cuando se está ya en esa posición, pues todos deben renunciar. Bueno, la información que yo tengo es que no han renunciado, que no han renunciado y que es una decisión de los rectores principales y suplentes, como bien dijiste al principio, vinculado al oficialismo. Ahora, eso en la práctica, ¿qué produce? Produce una inoperancia del órgano, ¿no? del CNE, del Poder Electoral, porque no tiene quórum para sesionar y porque las tres comisiones constitucionales que la conforman, que son la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, y la Comisión de Registro Civil y Electoral, no tienen tampoco quórum cómo funcionar, de manera que en la práctica se produce una paralización del órgano, a pesar de que aunque hayan renunciado estos rectores, deban permanecer en el cargo hasta que vengan sus reemplazos, que la Asamblea Nacional designe sus reemplazos. Pero la realidad es que no pueden tomar ninguna decisión que sea de trascendencia, ninguna decisión política, institucional, estratégica que sea trascendente. Unas autoridades en funciones, es decir, están limitadas a mantener el órgano en funcionamiento, pero no pueden tomar decisiones de carácter importante nacional, y eso obviamente que genera una situación que hay que atender y que hay que atacar. Ahora, ¿los rectores permanecen en sus cargos o definitivamente con la información, digamos, que tiene, o el CNE podría entrar en parálisis y cómo afecta, pues, porque esto es lo que se tiene ahorita, digamos, como en el corto o mediano plazo, en las elecciones primarias, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? Sí, bueno, efectivamente, se mantiene funcionando al mínimo. Es como un carro con el motor encendido pero en neutro. Es decir, no puede avanzar. El carro está encendido, el carro está intacto, el carro sigue funcionando, los funcionarios siguen cobrando su nómina, los proyectos que ya estaban en camino siguen desarrollándose, no se para el registro civil, se siguen entregando las actas de función, los certificados de nacimiento por el registro civil, pero no pueden tomar ninguna decisión como convocatoria de elecciones, autorización de nuevos partidos, participación en ninguna cosa fundamental, ¿no? De manera que sí, efectivamente, ahí se genera una traba. ¿Podrían llegar a tomar una decisión que sea de trascendencia? No hay impedimento constitucional para hacerlo, pero, digamos, le heredarían a las autoridades nuevas una situación que a lo mejor sus autoridades no la comparten. Sí. E iniciarían un proceso que después tendría que pararse. No estoy hablando en caso particular de las primarias, estoy hablando en general. Por eso es que una vez que se toma la decisión de cambiar al CNE, o porque se le vence el periodo, o porque, bueno, se produce una situación como esta, que es que principales y suplentes rompen el quórum de la institución, porque renuncian y se van, bueno, entonces en ese caso se produce efectivamente una necesidad de una renovación de la autoridad
electoral. Sí. Y, ahora, Vicente, costó muchísimo que se llegara a un CNE como el que se tenía ahorita. Incluso cuando usted estuvo dentro del CNE, bueno, era el tema del directorio 4-1. correcto. En este caso, se tiene, la oposición tiene dos rectores que tienen vinculación política con la oposición, tienen, digamos, algún tipo de representación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tan complejo es que eso vuelva a ocurrir? Porque recordemos que tardó mucho tiempo en poder llegar al CNE. Sin embargo, yo conversaba con Eugenio y él me decía que, bueno, no muchos sectores estuvieron de acuerdo con la postulación y posterior escogencia de Picón y Márquez como rectores principales por parte de la oposición. Entonces, la pregunta es si esta decisión, bueno, pudiese estar de alguna manera avalada o incluso recibirla, digamos, con beneplácito de algunos sectores de la oposición, a pesar de la circunstancia política en el que pues ocurre, ¿no? En la que ocurre. Bueno, yo te podría decir con toda seguridad y conocimiento de causa que todos los sectores de oposición que yo conozco, ¿no? Tal vez haya por ahí algún partido, pero todos los sectores de oposición que yo conozco están complacidos con el desempeño y el perfil tanto de Roberto Picón como de Enrique Márquez. Y su presencia allí justamente contribuyó a que por primera vez desde el año 2017 todos los partidos de oposición participaran en la elección y dejaran de abstenerse, una política que siempre me pareció inadecuada para el país, para la democracia, para la nación y para ellos mismos. Eso es un camino a mí me parece siempre de autodestrucción. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que este CNE que tiene una correlación de fuerza mucho mejor que en la que yo estuve, es un CNE que contribuyó con su desempeño a que pasaran cosas que había tiempo que no pasaban. El regreso de la misión de observación de la Unión Europea, que después eso se derivó en un conflicto y en lo que sabemos, porque después no pudieron venir a traer su informe, pero bueno, ellos levantaron su información sin impedimento de ningún tipo, y en el marco de ese informe dijeron, bueno, los resultados de la elección en Venezuela expresan lo que la gente votó, o sea, no hubo alteración de votos de ningún tipo. Pero también dijeron, pero hay un conjunto de circunstancias que tienen que ser mejoradas, un conjunto de fallas que deben ser mejoradas, y hicieron un paquete de recomendaciones. Y también generó ese CNE, bueno, la participación, como dije antes, de todos los sectores de oposición, que por cierto hubiesen ido juntos en planchas unitarias en cada una de las gobernaciones y alcaldías del país, hubiesen, en lugar de 4 gobernaciones, se podido sacar 14, y en lugar de haber sacado la mayor cantidad de alcaldías en la historia desde que está el chavismo en el poder por parte de la oposición, como se logró en esa elección, hubiesen sacado muchas más alcaldías. Pero esa lectura la está haciendo el gobierno. Yo quiero participación, ¿no? Dice el gobierno. Estoy poniéndome en la mente de ellos. Yo quiero participación, pero no tanta, ¿no? Porque resulta, Chile, que si uno revisa la historia electoral de Venezuela, uno se da cuenta que es la abstención la gran protagonista de los éxitos y derrotas de los diferentes sectores. Cuando Chávez gana la elección al 98, la opción que más tuvo votos no fue la de Chávez, fue la de la abstención. Es decir, Chávez gana porque los partidos tradicionales, la de COPEI, no lograron movilizar a sus propios militantes. Un montón de militantes y simpatizantes que han venido votando por ellos simplemente no fueron a votar, se quedaron en sus casas. En el 2007, en el 2006, cuando Manuel Rosales pierde frente a Chávez, bueno, él pierde frente a Chávez porque varios partidos de oposición
llamaron a la abstención. Llamaron a la abstención, no acompañaron la candidatura de Manuel Rosales y a pesar de eso, él sacó cerca del 40% de los votos, pero no fue suficiente y perdieron. Cuando el chavismo arrasó con la elección en el 2005 del Parlamento, fue porque la oposición se abstuvo de participar. En la reforma de la Constitución que propuso Chávez, afortunadamente fue derrotada en el 2007, bueno, se derrotó porque una parte del chavismo no estuvo de acuerdo con esa Constitución y no fue a votar. Esa Constitución la derrotó la abstención del chavismo. Entonces, casi todos los procesos electorales se han determinado en función del chavismo. ¿Qué sucedió ahora en las elecciones regionales del 21? Bueno, que la oposición salió a votar y mucho del chavismo no salió a votar. Y eso generó que en voto popular, no en cargo, pero en voto depositado en la máquina de votación y luego en el comprobante de votación en las cajas de resguardo, en votos, el conjunto de los factores no chavistas sacó más votos que el PSUV. Esa es la realidad. Eso lo está leyendo el gobierno. Eso lo está leyendo el gobierno y lo sabe el gobierno. Por eso, ¿al gobierno qué le interesa? ¿Cuál es el interés del gobierno? Al gobierno le interesan dos cosas para tratar de ganar la elección. Cualquier elección, pero en este caso, la que estamos, la más importante, que es la que viene, la presidencial. Le interesa que pasen dos cosas. Que la oposición se abstenga, como ha sucedido reiteradas veces cuando empiezan a decir que con esa SNE no se puede votar, que el SNE hace trampa, que van a cambiar los votos, la misma cantaleta de 20 y pico de años, que fue la cantaleta que también tuvo Chávez, porque Chávez pasó por su periodo abstencionista también, hasta que entendió que eso era una estupidez. Ajá, y luego, pero bueno, ahora prácticamente todos los sectores están incorporados a la elección. Ajá, y luego, entonces le interesa estimular la abstención y luego, bueno, dividir a la oposición y que vayan 2 o 3 candidaturas. Entonces, con eso en la mano, siendo el gobierno minoría hoy en día, pero con esos 2 cartas en la mano, con abstención y división, va a tratar de jugar para ganar la elección. ¿En qué se inscribe, a mi modo de ver, esta renuncia de estos a eso iba. rectores que están ahora, que por cierto entiendo que van a dar una rueda de prensa explicando su posición? Sí, a las 11 de la mañana. Ajá. Bueno, será muy interesante escucharlo. Yo creo que esto se inscribe en un proceso de, lograr que el país pase a discutir, en lugar del problema severo que hay en la gasolina, el problema de los apagones, el problema del salario de hambre que están ganando los maestros, los policías, los soldados, las enfermeras, la administración pública y la gente en general. Entonces, en lugar de discutir eso, pasemos a discutir, bueno, las declaraciones de Trump, las nefastas declaraciones de Donald Trump, y entonces quién estuvo apoyando el gobierno interino, quién no estuvo apoyando el gobierno interino, bueno, toda esa polémica que generó esa estrategia electoral de Trump, porque eso que dijo Trump es una estrategia electoral de cara a sus propios procesos internos allá en Estados Unidos, y que le generó un debate allá en Estados Unidos, me imagino, en la Florida sobre todo, y aquí en Venezuela, porque bueno, somos el país agredido con esas declaraciones de Donald Trump. Sí, no menos detestable, ¿no? Obviamente. Detestable y repudiable. Pero bueno, pero más allá de eso, entonces al gobierno le interesa poner eso en el máximo relieve. Creo que la oposición también debería ponerlo en su rechazo como lo ha hecho, ¿no? Ahora, te hago una última pregunta, pero me dice Vicente, pero un segundito nada más para terminar. Pero el gobierno quiere que se discuta sobre eso y se discuta sobre el tema de SNE, las condiciones electorales, me van a hacer trampas, no me van a hacer trampas, la primaria va a ser con SNE, sin SNE, y se deje discutir los problemas sociales que están, bueno, tienen a la gente en su peor momento, tal vez desde el 2019. Ahora, Vicente, yo tengo que despedir, pero fíjate, en esta circunstancia, ¿no?, donde el CNE podría entrar en una paralización operativa, el mejor escenario que tiene ahorita la oposición es hacer unas elecciones primarias autogestionadas en el territorio nacional. Yo creo que el mejor escenario que tiene la oposición es trabajar para tener una candidatura única.
o por lo menos unitaria. Y que eso pase por consenso y no por primaria. Eso pasa por el método que sea, Shirley. Aquí el método no es lo fundamental. O sea, uno no puede concentrarse en el método, uno tiene que concentrarse en el resultado. Una candidatura que exprese dos cosas. Uno, el descontento nacional y que no aglutine el chavismo, es lo que yo creo. ¿No? Que tenga esas dos características. Que exprese el descontento nacional y encante a la población y haga que la población vuelva a creer en la posibilidad de cambio político en Venezuela, y al mismo tiempo que nos genere en el chavismo una cohesión interna y un bloque interno, sino que el chavismo puede expresar también su descontento, porque la base del chavismo está profundamente descontenta, y la prueba de eso, Chile, tú lo viste, fue que Maduro, haciéndose gracioso, trató de preguntarle a la gente si estaba de acuerdo con los bonos que estaban anunciando en un mitin del PSUV, y los propios militantes del PSUV le dijeron no estamos de acuerdo. Entonces lo refutaron y lo rebatieron. Es una expresión de que aquí hay una marejada de molestia tremenda, y eso lo sabe el gobierno, y por eso quiere poner a todo el mundo a discutir sobre CNE y todo lo demás. Pero efectivamente ahora el CNE entra en una situación compleja y delicada, y por eso yo sugeriría a los factores de oposición que tienen que dirigir a la oposición y a esta primaria, que centren su atención en el objetivo, que es una candidatura única, y no en el método. El método que escogieron inicialmente fue el de la primaria. Bueno, yo creo que ese método tienen que seguir explorándolo. Ojalá pudiese ser con el CNE, creo que sería lo mejor para todo el mundo. Si ya no es posible, o no es posible que sea con el CNE, bueno, que lo hagan de la mejor manera que encuentren, pero que se centren en el objetivo. Porque también una primaria sin el CNE también puede ser objeto de una acción política por parte de quienes les interesa que eso salga mal, ¿no? Entonces todo eso tienen que evaluarlo y vigilarlo con mucha atención. Estos venezolanos y venezolanas que están al frente de la comisión de primaria, que son todos de altísimo nivel y en cuanto a integridad y en cuanto a su talento y su capacidad. Yo confío mucho en esa comisión de primaria. Yo tengo que despedirte, Vicente. Te agradezco mucho que me hayas acompañado esta mañana. Bueno, en medio de lo que es noticia el día de hoy, los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos el día de ayer. Hasta ahora se tiene información solo que son aquellos, sí, lo del oficialismo. No se sabe, se esperan las declaraciones también de Márquez y Picón, que son los rectores que de alguna manera representan los intereses de la oposición dentro del CNE. A las 11 de la mañana hay una rueda de prensa en donde pues los rectores principales le dirán al país por qué han tomado esa decisión en este momento. 7:56, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.